al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Agradecemos al Señor por el suministro del alimento diario. Bienvenido, amado oyente, bienvenido, hermano Rafael. Gracias, hermana Jacqueline. Estamos disfrutando de la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo es El plan de la salvación divina. El tema de la semana es Las bienaventuranzas y el Evangelio del Reino. Vamos a disfrutar del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois. Amén. Vosotros sois, amado oyente, usted es sal de la tierra. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Pero si la sal se desvaneciere. Verdad. Pero si la sal se desvaneciere. ¿Con qué será salada, oh Señor Jesús? Cierto, no sirve más para nada. Verdad, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Verdad, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, tú nos has hecho sal de esta tierra. Oh Señor Jesús, queremos, Señor Jesús, ser sal de esta tierra. Amén. Señor, donde quiera que vayamos, Señor Jesús, podamos dar ese sazón. Amén. Oh Señor Jesús, dar de tu vida, esa vida, Señor, que está operando en nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, no queremos que esa sal se desvanezca. Oh Señor Jesús, porque no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oh Señor Jesús, necesitamos, Señor Jesús, tener esta realidad de ser sal de esta tierra. Oh Señor Jesús. El día de hoy veremos influenciar la tierra. Amén. De acuerdo con los mensajes anteriores, entendemos que el Señor quiere que vivamos en la esfera de las bienaventuranzas. Sin embargo, también necesitamos darnos cuenta que las bienaventuranzas no son solo para hacernos felices y espirituales. La realidad de ese vivir mencionado en el capítulo 5 de Mateo es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Las bienaventuranzas tienen el propósito de que influenciemos la tierra al llevar el Evangelio del Reino por todas partes. Ahora veremos el aspecto de la sal. La Biblia nos compara a la sal. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 13: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sabemos que la sal tiene dos funciones principales: preservar los alimentos para retardar su descomposición y dar sabor. Algo extremadamente importante. El primer aspecto tiene un sentido negativo, porque mata gérmenes y bacterias, conservando así los alimentos. El segundo es positivo, pues al dar sabor a los alimentos, nos trae disfrute. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento,
La sal era un elemento muy importante en las ocasiones de comunión con Dios. Es importante comprender la utilización de la sal en el Antiguo Testamento para aplicarla al Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, Dios le indicó a Moisés producir el incienso sagrado, un perfume, y poner una parte de ésta delante del arca del testimonio. Jehová dijo también a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano, especias aromáticas con olíbano puro, todo en cantidades iguales, y harás de ello incienso, un compuesto aromático, según la obra del apotecario, sazonando con sal, puro y santo. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 35. El incienso que se ofrecía tenía la sal como uno de los elementos. Por eso dice, sazonado con sal. Veamos la aplicación de la sal en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Cuando se menciona que en las ofrendas no puede faltar la sal, es porque, en figura, la sal representa la muerte de Cristo. Por medio de la cruz de Cristo, todo lo que no es de Dios es destruido. Amén, aleluya. Por medio de la cruz de Cristo, amado oyente, todo lo que no es de Dios es destruido, Señor Jesús. El mismo Señor Jesús vivió una vida crucificada en la tierra. Su vivir fue sazonado con sal. Él no vivía en la esfera terrenal. En Juan, capítulo 6, versículo 38, está escrito: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, allí está la sal. Además, el capítulo 7, versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Eso nos muestra que queremos hacer las cosas para Dios en nuestro tiempo, pero Jesús no. Él lo hacía cuando Dios lo determinaba. El Señor Jesús tenía un vivir siempre sazonado con sal. De igual modo, en estos tiempos finales, nuestro hablar debe ser sazonado con sal. Amén. Debemos hablar de acuerdo con lo que Dios habla, como está escrito en Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Cuando el Señor enseñaba, no era su propia doctrina, sino la enseñanza que el Padre le había dado para que Él la hablara. Cuando recibimos la palabra profética y la transmitimos a otros, allí debe haber sal. Amén. En los versículos del 17 al 18 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. La sal está aquí, y necesitamos tener esa visión. Amén. Para reforzar este aspecto de la sal, leamos en el libro de Números capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. También en Ezequiel capítulo 43, versículo 24 dice:
y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. La sal mata los gérmenes y preserva las ofrendas. Así como el Señor Jesús, nosotros también necesitamos tener un vivir sazonado con sal, viviendo siempre para hacer la voluntad del Padre. Amén. Amado oyente, la pregunta del día de hoy es: ¿qué significa ser la sal de la tierra? Señor Jesús, Señor Jesús, la sal de esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, debemos hacerlo siempre en el tiempo de Dios y como el Señor nos manda. Oh Señor Jesús, también nuestro hablar, nuestro vivir debe ser sazonado con sal. Amén. Oh Señor Jesús, no enseñar ninguna doctrina nuestra, ninguna enseñanza propia, sino la que viene de nuestro amado Padre. Amén. Oh Señor Jesús, tenemos la palabra profética y al transmitirla debemos hacerlo con sal. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque ahora tenemos esa sal que está aquí. Señor Jesús, que el Señor nos haga sal a cada uno de nosotros. Amén. Amado oyente, que sea nuestra oración, que nuestras palabras, que nuestro vivir sea sazonado con sal, siempre haciendo la voluntad del Señor. Señor Jesús. Amén. Verdad. La sal representa la muerte de Cristo. Amén. Por medio de la cruz de Cristo, todo lo que no es de Dios es destruido. Amén. Señor Jesús, nuestro mismo Señor, vivió una vida crucificada en la tierra. Su vivir fue sazonado con sal. Amén. Señor Jesús, Él no vivía en la esfera terrenal. Verdad, oh Señor Jesús, que podamos vivir en la esfera celestial. Amén. Oh Señor Jesús, haciendo su voluntad. Oh Señor Jesús, sigamos el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dio aquí en la tierra. Amén. Oh Señor Jesús, gracias a la cruz de Cristo, porque todo lo que no es de Dios es destruido. Oh Señor Jesús, amado oyente, pueda seguir disfrutando las palabras del día de hoy. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.